Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Hernández Bañuelos y soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el Colegio de Ingeniería Industrial. Esta videopresentación es el proyecto final de la materia de contabilidad de costos, que es una videopresentación de un proceso productivo. Así que bueno, comenzaremos. Bien, a lo largo de esta última unidad estudiada en la materia, pudimos analizar distintos procesos productivos, además de cómo es que están compuestos y cómo se tiene un registro contable de todo el proceso, así como los elementos que se conlleva en el mismo para que se pueda ejecutar correctamente. Por ende, el objetivo de este proyecto es entender y asimismo identificar los elementos que son necesarios para un proceso productivo, además de otras características del mismo, como el tipo de proceso que es o su probable producción. En este proyecto se explicará cómo es que está conformado, así como los pasos a seguir para la elaboración de la tradicional hojaldra, el pan de muerto que es tan emblemático de nuestro país, una de las razones por la cual se eligió este producto. Respecto a la breve historia de nuestra empresa, el proceso de la hojaldra se estará basando en la producción familiar. Mi papá desde hace tiempo se dedica a la elaboración de pan y en el mes de octubre se dedica a la producción específica del pan de muerto. Este proceso lleva desarrollándose a lo largo de los últimos 10 años, quizá un poco más, y contando con un par de distribuidores que se encargan de vender y asimismo de encontrar nuevos clientes para nuestro producto. Empezando con nuestro proyecto, podemos decir que la contabilidad de costos, también conocida como contabilidad analítica, es una técnica contable que tiene como finalidad crear un sistema de información que permita conocer cuál es el coste de productos fabricados. Podemos decir que es un instrumento que sirve de apoyo a la contabilidad financiera, ya que nos ayuda a estudiar la estructura de costes en las empresas. Asimismo, dicha contabilidad consiste en realizar una imputación razonable de costos directos e indirectos que permite obtener la información analítica en la que apoyarse en la toma de decisiones, así como en la dirección de la empresa. Por último, aunque tanto la contabilidad de costes como la contabilidad financiera son útiles en la gestión de una empresa, la contabilidad de costes es información utilizada únicamente por el personal de la empresa, mientras que la contabilidad financiera es información que puede ser utilizada tanto por usuarios externos como por usuarios internos. En la producción de cualquier artículo existe una materia principal a la que se le denomina materia prima directa, por sus siglas MPD. Sin embargo, para que un producto sea realizado existen muchos más materiales adicionales al material del cual está hecho principalmente. Y todos esos materiales que no son materia prima directa se les denomina materia prima indirecta, por sus siglas MPI. Para saber cuál es la materia prima directa, basta con preguntarse cuál es el material principal del que está hecho el producto, es decir, de qué es su composición. Y todo el material adicional que es necesario, pero no principal, es o forma parte de la materia prima indirecta. Como ya vimos, así como la materia prima se divide en directa e indirecta, esto sucede igualmente con la mano de obra. En primer lugar tenemos a la mano de obra directa, y este es el segundo elemento del costo y comprende toda remuneración, es decir, salario, prestaciones sociales, aportes para fiscales, auxilio de transporte, horas extras, intensivos, etc., a los operarios, que son los trabajadores que intervienen directamente en la transformación de nuestras materias primas. Por otro lado, tenemos la mano de obra indirecta, que es toda contraprestación, es decir, salario, prestaciones sociales, aportes para fiscales, horas extras, bonificaciones, etc., al personal de producción diferente de los operarios, como puede ser un gerente de producción, jefe de planta, electricistas, supervisores, ingenieros, etc. ¿Cómo hacer esta separación? Bueno, es muy sencillo. Hay varios empleados que intervienen en alguno o en varios productos y por lo tanto se les considera mano de obra directa, pero también hay empleados que, aunque si bien trabajan para que se realice la producción, no son los responsables de elaborar los productos. Estos empleados que no intervienen en la fabricación de los artículos se consideran como mano de obra directa. Para que la producción de un determinado producto se pueda realizar adecuadamente se requiere de la intervención de ambos tipos de empleados. En una determinada unidad de referencia llamaremos costes directos a los costes incurridos por ella de una manera inequívoca y llamaremos indirectos simplemente a los que no lo sean. Por lo tanto, un coste no es directo o indirecto en sí, sino en relación a la unidad de referencia. Es decir, por ejemplo, si tomamos como unidad de referencia la fábrica entera de un proceso productivo, todos los costes serán directos. Pero si bajamos de nivel, encontraremos que siempre hay costes indirectos de la unidad de referencia que escojamos, puesto que siempre habrá algún coste.
Por ejemplo, el sueldo de un director de fábrica, que comparte con otras unidades. Bien, ahora pasaremos con los costos indirectos. ¿Qué es lo que son? Bueno, pues son desembolsos que la empresa tiene que hacer necesariamente para la elaboración de su producto final, ya que por sus características de valor y o variedad no son fácilmente identificables o cuantificables en el producto final, como puede ser la depreciación del equipo, las pólizas de seguros, los arrendamientos de la planta de producción o de los equipos, impuestos municipales, etc. Para poder fabricar un producto no basta con tener la materia prima y la mano de obra que ya fueron expuestas, sino que se necesitan de muchas otras cosas para que la fabricación de los productos se pueda realizar adecuadamente. Es necesario, por ejemplo, tener un local, pagar la energía eléctrica, así como el agua, impuestos prediales, dar mantenimiento a las mismas máquinas, etc. Todo ello tiene que también tener un costo que debe incluirse como parte del costo de producción. Pero como se trata de costos que no se relacionan directamente con el producto, se les llama por eso costos indirectos. De hecho, el costo de la misma materia prima indirecta y de la mano de obra indirecta forman precisamente parte de estos costos. Ya que siempre que pagas por algo que se utiliza en algo más para producir, debe de calcularse cuánto de ese pago total se consume en la fabricación y cuánto en lo demás. El costo de producción o costo de operación es el gasto necesario para fabricar un bien o generar un servicio. De esta manera, el costo de producción está relacionado con aquellos gastos necesarios, quedando fuera otros gastos como por ejemplo los financieros. Suele incluirse la materia prima y la mano de obra directa, así como otros costes de gestión como amortizaciones, alquileres o gastos de asesoramiento. Recordando lo que dijimos anteriormente, es importante incluir el costo de todo lo que se necesita para la realización de nuestro producto. Ahora bien, si por ejemplo un negocio o una empresa dedicada a la prestación de un servicio, claramente no se va a tener un proceso de producción, incluso no se va a tener algún costo de materia prima, ya que como es entendible, no se va a tener una transformación de materia prima hacia un producto. Pero de cualquier forma existen empresas que para poder prestar distintos servicios necesitan de algún material que puede considerarse directo y su costo forma parte del costo del servicio. Entendiendo todo esto, podemos entender el concepto de costo primo. ¿Y a qué se refiere? Bueno, es el valor de los dos primeros elementos del costo. Se interpreta como los elementos primarios, que son básicos para la elaboración del producto final. Podemos entender lo que el costo primo es la suma de la materia prima directa más la mano de obra directa. Pasando con lo que es un proceso productivo, podemos decir que es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes y servicios. El proceso productivo es realizado por las empresas, las cuales se valen de información tecnológica y que es utilizada por las personas para la fabricación de sus productos. El proceso productivo sigue siendo una serie de etapas. Las más importantes son, en primer lugar, la adquisición de las materias. Por consiguiente, en esta primera etapa del proceso productivo, la empresa reúne todas las materias primas que serán imprescindibles para la fabricación de los productos que ofrecerá al mercado. Por otro lado, las empresas buscan en esta fase siempre obtener la mayor cantidad de materias primas y siempre al menor costo posible, puesto que de esto dependerá si del final se pueden obtener utilidades o, en el peor de los casos, pérdidas empresariales. Todo esto suponiendo que las materias primas tienen una calidad homogénea. Luego, en esta etapa, la empresa contactará con los mejores proveedores y escogerá a aquellos que les proporcionen los mejores precios y la mejor calidad de los insumos. De la misma forma, deberán considerarse los costos de transporte y de almacenaje de dichos recursos solicitados. Finalmente, para completar esta fase, es preciso determinar el objetivo de producción, es decir, porque de ello dependerá las cantidades correctas de materias primas, las que serán solicitadas, así como el equipo necesario para desarrollar eficientemente el proceso productivo. La segunda etapa es la de producción. En esta segunda fase se realiza concretamente la transformación de las materias primas, así como los insumos para ser convertidos en un producto. En efecto, es básicamente el proceso de fabricación de los bienes y de servicios. Por esa razón es indispensable mantener controles estrictos para dar cumplimiento a los estándares de calidad exigidos. Si los productos entregados al mercado logran satisfacer las exigencias del mercado, claramente la empresa podrá obtener beneficios y utilidades.
mientras que por otra parte, si los productos lastimosamente no cumplen con estas exigencias, provocarán precisamente lo contrario, grandes problemas a las empresas, desde reclamaciones hasta la pérdida de incluso de clientes, y consecuentemente una baja en las ventas y por ende en las utilidades de la empresa. La tercera fase es la adaptación del producto. Después de una vez realizado las dos primeras etapas, se efectúa el proceso de adaptación y adecuación del producto en función del cliente. Es decir, esta fase del proceso se orienta directamente al proceso de la comercialización de los bienes, así como de los servicios. Claro que es importante tomar en cuenta la logística de almacenamiento, transporte, así como de los elementos intangibles de los servicios en función de la demanda que presenta dentro del mercado. En consecuencia, este paso se puede evaluar si se han cumplido con las metas establecidas por la empresa y de igual forma poder proceder a realizar las correcciones necesarias. Por último, la empresa establecerá los precios con los que serán comercializados los productos elaborados, teniendo en cuenta siempre que los costos incurridos durante todo el proceso y considerando un margen utilitario. El sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción o de trabajo es especialmente apropiado cuando la producción consiste en trabajos o en procesos especiales, ordinariamente en base a pedidos llamados lotes. Es, por ende, lo contrario de la producción continua o también llamada en masa. También se emplea este sistema cuando el tiempo requerido para fabricar tan solo una unidad de producto es relativamente largo y cuando el precio de venta depende estrechamente del costo de producción, como por ejemplo la producción de vinos, de quesos y de algunos enlatados. Es importante mencionar que en el sistema de costos por orden de producción se expide una orden numerada para la fabricación de determinado producto o una determinada cantidad de ellos. En este orden se van acumulando los materiales utilizados, tanto los directos como los indirectos. Allí mismo se indican las características de producción, las cantidades y la calidad de los dichos materiales. Es importante mencionar que en esta hoja no se colocan los costos, ya que estos se manejan en hojas de costos, separadas para cada orden, con una numeración igual. El estado de costos se puede definir como un informe interno que le sirve tanto a la contabilidad financiera como a la contabilidad de gestión. A la primera le sirve para soportar las cifras de inventarios, costos de producción y costos de ventas de cada periodo. Y a la segunda para apoyar el proceso de gestión empresarial para facilitar la toma de decisiones. En este informe se prepara para conocer en detalle las erogaciones y asimismo los cargos incurridos por las empresas para producir sus bienes o también para prestar los servicios en un periodo determinado. El estado de costo es uno de los más usados y más útiles, sobre todo en las empresas industriales. Su presentación utiliza la filosofía propia de un juego de inventarios, complementando así con los rubros que componen al costo de producción de cada periodo. Dicho esto, podemos resaltar 3 puntos importantes. El primero es que se identifican los costos de producción de manera detallada, que estos puedan ser atribuibles y necesarios dentro del proceso productivo, asimismo en un periodo específico, como por ejemplo el caso de la materia prima, de la mano de obra, los costos indirectos y asimismo la contratación de terceros. En segundo lugar, tenemos a que se le suman los costos de los inventarios iniciales de productos en proceso, así como de productos terminados. Y por último, se le restan los costos de los inventarios finales de productos en proceso y de productos terminados. Para comentar la relación que puede tener este estado con otros estados financieros, podemos resaltar que algunos autores han considerado a este informe un insumo fundamental para la preparación del estado de resultados. Por ejemplo, para Barfield, él comentaba que se debe de preparar un estado del costo como un paso preliminar para poder determinar el costo de los productos vendidos, y en el mismo sentido, Rainbourn afirmaba que el propósito del estado del costo de productos manufacturados consiste precisamente en apoyar al estado de resultados, resumiendo así todos los costos de producción correspondientes a un periodo contable. Por otra parte, Holmgren lo consideraba como un anexo del estado de resultados necesario para poder entender el flujo de los costos de inventario y así como de los costos del periodo de una empresa. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que preparar un estado de resultados cuya información no provenga de un análisis preliminar
que se hace a través de un estado de costos, carecería de certeza y de confiabilidad. Si observamos nuestro ejemplo de estado integral de costos, podemos observar que en primera instancia en las tres primeras filas tenemos nuestro material directo, nuestra mano de obra directa, así como nuestros costos indirectos de fabricación. Y estos tres elementos se agrupan dentro del costo de producción del periodo. Posteriormente se generan distintos costos, como lo son el de producción acumulada, de producción terminada, de producción disponible para la venta, así como de producción terminada y vendida. Posteriormente se genera un costo total, así como su utilidad, y por último, el valor de venta. Muy bien, ahora pasamos con los costos fijos y los variables. En primer lugar, los costos fijos son aquellos que siempre se deben de pagar, esto independientemente del nivel de producción del negocio o del emprendimiento. Por otra parte, los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa. Podemos decir que los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función a este. Caso contrario de los variables, ya que estos sí varían en base al nivel de producción. Por ejemplo, el pago por el alquiler de un local será un costo constante, que será fijo, no dependiendo de cuántas piezas o productos se produzcan. Por el contrario, los costos de materia prima están directamente asociados a los niveles de producción. Podemos decir que entre los costos variables más comunes tenemos los insumos, como ya se dijo, por ejemplo, el agua para elaborar una gaseosa. También, por ejemplo, la tela y el hilo para la elaboración de una prenda de vestir. Podemos seguir nombrando ejemplos. Lo importante es que el egreso de estos productos solo se hará efectivo si es que se producen. En caso contrario, no habrá un desembolso alguno. Una vez terminada con la teoría, podemos pasar con nuestro proceso de fabricación. Cabe mencionar que todo este proceso que se explicará a continuación es para producir específicamente 55 hojaldras. Así que bueno, en primer lugar, el operador de limpieza debe de asegurarse que tanto el área de trabajo, así como todos los utensilios y la maquinaria necesaria para la producción de nuestros productos, deben de estar en perfectas condiciones de higiene. Siguiendo con esto, en primer lugar, se realiza una revoltura con las materias primas en el caso de la batidora, específicamente 1 litro de huevo, 1 kilogramo de mantequilla, dependiendo del clima, 100 gramos si es que hace calor y a 160 gramos si es que hace frío de levadura. Y 1800 gramos de azúcar, vainilla al gusto, puede ser media taza si queremos una medida específica, 5 kilogramos de harina, canela molida, 50 gramos específicamente, una pizca de sal, y para agua puede variar de 1.5 litros a 2 litros, según la consistencia de la harina. Después se coloca en la batidora y se revuelve por 20 o 25 minutos, siempre revisando la consistencia de la mezcla, y esta debe de ser elástica y evitar romperse con facilidad. Siguiendo con el proceso de fabricación, posteriormente se deja de reposar la masa por media hora aproximadamente para que ésta se esponje. Después se apartará la tercera parte de dicha masa ya realizada, ya que ésta estará destinada para crear los huesitos comúnmente llamados de la hojaldra, y posteriormente los 2/3 restantes de la masa se utilizarán como tal para el pan de la hojaldra. Por otra parte, se empieza a cortar y a pesar los trozos de dicha masa destinada para el pan, aproximadamente de 150 a 160 gramos, y posteriormente se colocan en charolas, específicamente de 7 a 8 hojaldras por charola, y se dejan reposar nuevamente de 10 a 15 minutos. Posteriormente se realizan los huesos de cada una de las hojaldras, realizando un par por cada hojaldra y un hueso redondo por cada hojaldra, por lo que debe de distribuirse la masa adecuadamente. Posteriormente, cada hojaldra se pinta con huevo para que tomen el color al ser horneadas, así como para que el ajonjolí se pueda adherir, así como se muestra en la imagen. Una vez pintadas, se agrega el ajonjolí y se dejan reposar unos minutos. Después se acomodan los huesos en cada hojaldra y al mismo tiempo se prepara el horno, poniéndolo en un aproximado de 170 a 190 grados, según el clima, por unos 10 minutos aproximadamente. En la última etapa de nuestro proceso de fabricación, colocamos las charolas con el pan dentro del horno y éstas se hornean por 20 a 25 minutos,
siempre cuidando que el pan se hornee correctamente. Posteriormente se sacan y se dejan enfriar de 15 a 25 minutos. Y por último, solo se embolsan cuidando que nuestro producto final no se maltrate. Finalmente, el producto se entrega a los distribuidores, quienes los hacen llegar con los clientes. Una vez explicado nuestro proceso productivo e identificadas nuestras materias primas, logramos hacer la división entre materia prima directa e indirecta. Por parte de la materia prima directa encontramos que se encuentran los elementos como lo son la mantequilla, la harina, el huevo, la sal, la levadura, azúcar, canela, vainilla y por último el agua. Mientras que por parte de la materia prima indirecta solo se encuentran las bolsas de plástico del producto final y la utilización del gas. Siguiendo con nuestro proceso productivo, en este caso en el apartado de mano de obra, nosotros nos dimos cuenta que para el apartado de mano de obra directa se necesita tanto de un maestro panadero como de un ayudante de panadero, mientras que por parte de la mano de obra indirecta únicamente es necesario de los distribuidores así como de el ayudante de limpieza. Ahora bien, pasando con los costos indirectos de producción, nosotros identificamos 6 puntos importantes, los cuales son el mantenimiento de la maquinaria, así como la energía eléctrica, la gasolina o el transporte, los sueldos de limpieza y asimismo de distribución, la materia prima indirecta y el gas que es necesario para poder hornear. Asimismo, dentro de este mismo apartado se encuentra la maquinaria, y en este caso la maquinaria necesaria para poder realizar correctamente este proceso productivo requiere de una batidora industrial, un horno y una báscula, como se muestra en las imágenes. Una vez identificados todos los elementos necesarios para la realización correcta de nuestro proceso productivo, vamos a hacer las diferentes clasificaciones de los costos. En primer lugar, la clasificación de costos directos e indirectos de producción. Dentro de los costos directos de producción, nosotros encontramos que se encuentran las materias primas y el sueldo de los operarios, específicamente del maestro panadero y del ayudante del panadero. Por parte de los costos indirectos de producción, nosotros decimos que se encuentra la energía eléctrica consumida por la maquinaria, así como los sueldos de los empleados de limpieza y de distribución. También se encuentra la materia prima indirecta, los costos de gasolina o de transporte necesarios y por último el mantenimiento de la maquinaria. Pasando con la segunda clasificación, que es bueno, por parte de los costos fijos, nosotros decidimos que se encontrarían los sueldos de los operarios, asimismo el mantenimiento de la maquinaria. Y por último, por parte de los costos variables, destinamos los costos de gasolina o de transporte, la energía eléctrica que es consumida por las maquinarias y por último las materias primas. Por parte de nuestras conclusiones podemos decir que logramos el objetivo planteado al inicio, el cual era identificar los elementos importantes de nuestro proceso productivo. Algo importante de mencionar es que esto fue gracias a que yo en lo particular tengo acceso a esta información e incluso en ocasiones soy partícipe del proceso mismo. Mientras que para la elaboración de algún producto cotidiano como un refresco o algunas frituras, pues realmente es bastante difícil o complicado obtener toda esta información. Por lo que podemos concluir que todas las personas involucradas en un proceso productivo necesitan realmente tener el mayor conocimiento posible de su proceso productivo, del que son parte, para así poder implementar una correcta optimización con los cambios esperados. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto. Es importante resaltar para mí realmente la relación que se puede encontrar entre distintas materias que curso actualmente o que ya tuve la fortuna de poder haber cursado. Y todo esto en un solo proyecto. Como se mencionó, nuestro proceso productivo es del tipo por pedido. Y fue importante notar cómo es necesario adecuar la producción de un proceso en base a la demanda de los clientes, así como el ajuste de los mismos recursos económicos destinados para los elementos que son necesarios para la realización de nuestro proceso productivo. Por último, para dar mi opinión, yo puedo decir que gracias al formato de este tipo de proyectos es realmente fácil reforzar lo aprendido, ya que se aplican y se identifican los conceptos, en este caso en un proceso productivo real. Si bien el proyecto en sí es bastante completo, me hubiera gustado que tuviera una mayor parte de aplicación de otros temas aprendidos en la materia y menos parte de teoría, pero claro está que por cuestiones de tiempo no fue posible.
Por otra parte, como ya se mencionó, la verdad es que me genera una especie de ilusión el ver que este tipo de proyectos tienen relación con otras materias de ingeniería industrial, como por ejemplo la investigación de operaciones, donde siempre trabajamos con los recursos que disponemos y siempre estamos buscando de una manera de optimizar dichos recursos, así como de minimizar los gastos o costos de distintas operaciones. Y realmente me pareció de gran utilidad, ya que siguiendo con esta misma relación, podemos realizar cambios en dichos recursos, pero ahora sabiendo quién es la persona que lo utiliza, así como para qué es que está destinado dichos recursos en nuestro proceso de producción, por lo que realmente encontrar este tipo de relaciones realmente me motiva a seguir aprendiendo y más aún a poder aplicarlo. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.